Buenos días, docente. Buenos días, compañero. A continuación vamos a realizar una encuesta al docente Santiago Vázquez, docente de la institución Ecuador, con mi compañero Henry Arias, inversor Estefanía Estudillo. Vamos a realizar la entrevista número 2, que es para la conclusión de las prácticas preprofesionales que estamos realizando en la Facultad de Filosofía, Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. Pertenecemos a la carrera de Cultura Física y le agradecemos de antemano este momento que nos está dando, querido compañero, para resolver algunas dudas y realizar esta entrevista. Ya, tenemos como primera pregunta, como docente del área de cultura física, en su opinión, ¿cree usted que los estudiantes lograron comprender correctamente la situación actual en la que estamos de emergencia sanitaria? ¿Cómo están? Buenos días, un gusto saludarle los, a los señores estudiantes de la carrera de Cultura Física de la Universidad de Cuenca. Pues en realidad, contestando a su pregunta, en la entrevista anterior ya había comunicado que fue un nuevo para todos, para los docentes y en especial para los estudiantes, toda esta situación de la confinación que tenemos hasta ahora en la parte educativa. Pues en realidad las tareas que se les ha enviado a los estudiantes ha sido enfocado más prácticamente a la parte práctica, perdón, a la parte teórica, un poco práctico, y obviamente los estudiantes han comprendido la situación actual que estamos viviendo y de a poco se han ido ya adentrando a lo que es las clases virtuales. Entonces, esperamos para el próximo año lectivo tener mejores resultados a lo que hemos tenido hasta ahora en la cuarentena que estamos viviendo. Bien, con la segunda pregunta nos dice sobre las dificultades de los estudiantes de la unidad educativa. ¿Cree usted que se lograron a cumplir los objetivos de las clases y considera que se debería continuar con las mismas? Bueno, justamente días atrás tuvimos una reunión diaria para evaluar sobre el avance de la materia, los objetivos alcanzados y básicamente a lo que nosotros planeamos al inicio del año tuvo un cambio drástico en el mes de marzo con este problema. Entonces, la parte que hemos programado se pasó más a la parte teórica, como les dije de pronto. Entonces, los objetivos se alcanzaron en la parte teórica, sí, pero en la parte práctica no, en la parte como desarrollo motor, diríamos así, no se alcanzó las prácticas, aún así que nosotros hayamos enviado tareas, toda esa situación, no se alcanzó. Pues el problema con los estudiantes, muchos en el ámbito fiscal, es realmente la conectividad que tenemos. Nosotros tenemos alumnos, no básicamente, hablemos así del centro de la ciudad, sino tenemos alumnos de las partes de fuera de la ciudad. Qué sé yo, les pongo un ejemplo, alumnos de Molleturo, esas partes de Tarque, en una situación, entonces, en los cuales la comunicación con ellos ha sido un poco difícil. Entonces, qué sé yo, tenían conectividad, pero no podían descargar las tareas de alguna situación. Entonces, realmente para todos fue nuevo, como siempre les he dicho. Entonces se ha buscado la manera de solucionar a ello, ¿sí? Entonces, se ha avanzado, sí, en la materia, se ha avanzado todo. No podríamos decir 100%, pero sí al menos lo esperado por los docentes de nuestra área. Ya. Otra pregunta sería, ¿qué estrategias utilizó usted para motivar en las clases virtuales? Bueno, básicamente un profesor, y en este caso el profesor de educación física siempre es el profesor que motiva a los estudiantes, el que sabe llegar a los estudiantes. Entonces, el hablar con ellos, como les digo, ya pasar el tiempo con ellos antes del confinamiento, uno se llega a ellos. Entonces la motivación para ellos siempre es el hablarles claro, concisos, ser directos en los mensajes, atraerles, hacerles que quieran la materia. Siempre vamos a encontrar en un curso alguien que no le guste educación física, si presencialmente no quiso hacer, peor virtual. Entonces, pero de alguna manera, créanme que se ha habido la apertura de los estudiantes, ha habido la apertura más también de la familia, quien ha participado, porque nosotros hemos puesto tareas para que lo desarrollen no solo ellos, sino con la familia. Entonces, es muy grato de ver que muchas familias se unieron, practicaron con ellos, bailaron con ellos. Entonces, de alguna manera se ha motivado a los estudiantes. Les digo,
saber llegar a ellos, utilizar términos, expresiones que realmente les motiva a ellos es muy importante, y más en nosotros que somos los profesores de educación física, los que tenemos contacto más directo con los estudiantes, son los que llegamos directamente con ellos y siempre somos los que motivamos, en este caso a la práctica deportiva o a las actividades físicas. Continuando, tenemos otra pregunta. ¿Cómo realizó sus clases en tiempos de COVID-19 y qué tipos de actividades le fueron más efectivas en sus clases virtuales? Ya. En mis clases, les comento, yo tuve dos cursos, tuve bachillerato, entonces con los niños de la escuela tuve que trabajar, yo tuve que grabar videos donde hago ejercicios, hago demostraciones, tal cual como tuviéramos en clase. Entonces ellos me tenían que enviar las tareas con fotos, si pueden con videos, de alguna manera de evidenciar el trabajo de ellos. Entonces la primera parte ha sido así con ellos, ¿sí? Enviándoles videos tutoriales, diríamos así. Y aparte de buscar videos, canciones en YouTube, que es una de las herramientas más importantes también que hemos tenido, entonces, para un poco llegar a ellos. Con el bachillerato hemos hecho clases virtuales, ¿sí? Una o dos por semana, y para hacer la práctica deportiva, que ellos tenían que seguir conmigo. No todos se conectaban, no todos tenían la conectividad, pero la mayoría sí. Y aparte de eso, teníamos la parte teórica, ¿ya? Entonces, como los mencioné la vez anterior, justo nos tocó bailes, justo nos tocó un poco de unos deportes que podíamos nosotros vincular, como siempre lo hacemos, al menos en nuestro colegio siempre vinculamos la teoría y la práctica para que sea más comprendida cada uno de las temas que vamos tomando con ellos. Entonces, de esa manera este trabajo, teoría, práctica, y obviamente con las evaluaciones que era justamente ellos tenían que enviar la parte investigativa de ellos que muchas veces se les pedía. Bueno, ¿cree usted que la motivación, así como la automotivación para realizar ejercicio en casa, estuvieron presentes durante sus clases? Bueno, nosotros como maestros siempre motivamos a los estudiantes a la práctica deportiva, a la recreación, a los ejercicios físicos. La realidad que viven los estudiantes son muy diversas, ¿sí? Hay estudiantes que sí pueden tener un espacio, están motivados, trabajan, lo hacen correctamente. Quizás tenemos estudiantes cuya situación familiar, económica, muchas situaciones que uno se conoce de los estudiantes, a veces les bloquea un poco, desmotivados un poco, pero en sí, la actividad física es uno de los pilares fundamentales dentro de la educación. Estamos de acuerdo en eso porque nos ayuda a desarrollar capacidades físicas, motrices, y en parte nos ayuda a liberar del estrés, preocupaciones, ayuda en la parte fisiológica. Entonces, siempre hemos tratado de motivar a eso a nuestros estudiantes. Entonces, ellos también de alguna manera deben hacer su parte también, ¿no es cierto? Nosotros como profesores motivamos, hacemos las cosas, pero también depende de los estudiantes. Entonces, como les digo, sí hemos tenido las respuestas necesarias, y en realidad muy contento al ver al final todos los trabajos de ellos, todo lo realizado, todas las fotos, todos los videos que yo tengo de ellos, tengo guardado. Entonces, en parte sí veo que hubo motivación tanto como parte de nosotros y automotivación de los estudiantes. Continuando, tenemos otra pregunta. ¿Cuán importante cree que usted que fue realizar la actividad física durante el tiempo de confinamiento por el que estamos pasando? Ya. La actividad física siempre va a ser importante en nuestro diario vivir, ¿ya? Entonces, este tiempo de confinamiento en el cual no podían salir a la calle y todavía está restringido, entonces al menos los chicos deben quedarse en casa, toda la familia debe ir. Entonces, la actividad física es muy importante porque nos ayuda a liberar o nos ayuda a despejar la mente de esas ideas que estamos teniendo hoy en día, del peligro de contaminarnos o contagiarnos de la gripe, perdón, de esta enfermedad que está atentando contra nosotros. Entonces, la actividad física fue muy importante, fue un rol importantísimo en este tiempo, especialmente para los estudiantes, para las familias enteras,
entonces tengo un ámbito educativo, alguien de sus miembros, pero la actividad física fue muy importante para un poco desestresarnos, como les dije de un principio, para un poco liberarnos de esas malas energías o de esa preocupación que estamos pasando hoy en día en la sociedad. Continuando, ¿qué cambios se presentarán después de esta pandemia según su criterio en cuanto al ámbito educativo? Bueno, realmente en el ámbito educativo, después de esto, cuando volvamos a las clases normales, en primer lugar, las deficiencias o vacíos que habrá en cada uno de los estudiantes por diversas situaciones, no tener accesibilidad al internet, no tener accesibilidad a poder autoeducarse, diríamos así, ¿sí? Entonces, muchas situaciones habrá que ver, habrá que esperar a ver cómo reintegramos nuevamente a la parte pedagógica ya presencial, ¿sí? En el ámbito de la educación física, no sé, hay que ver si es que los estudiantes lograron mantenerse físicamente, emocionalmente bien. Habrá que, como siempre, tener un punto de partida, habrá que hacer una evaluación de partida por los test que decimos nosotros para ver cómo iniciamos, cómo nos reintegramos nuevamente. No pudimos hacer una evaluación de cómo nos retiramos porque fue de un día para la acción, pero sí, ahora que regresemos a clases hay que ver cómo nosotros recibimos, cómo ellos están y físicamente, emocionalmente, preparados para nuevamente retomar el ámbito educativo y en la parte deportiva también, obviamente. Bien, como última pregunta, tenemos, ¿piensa usted que la situación de pandemia en la que vivimos nos ha dejado algo positivo o negativo? ¿Y cómo cree que han sabido llevar el cambio drástico, tanto para los padres de familia como los chicos o estudiantes del centro educativo? Ya, bueno, realmente es una pregunta compleja hablar de lo positivo, de lo negativo. Mucho negativo, muchas partes negativas nos dejó esta pandemia, ¿sí? Hablemos en la parte de la economía, en la parte emocional, que no podemos salir, no se puede salir, muchos de nosotros estamos tranquilos, pero hay personas que realmente pasaban muy encerrados. Entonces, hay muchas cosas negativas que sucedió, que no esperábamos que pase en esta pandemia, ¿no es cierto? Lo positivo que quizá podremos rescatar es que hubo una unión familiar, un núcleo familiar que quizá muchas veces esperaban o estaban dedicados solo al trabajo, despreocupados de los hijos, que los hijos se les veían solo noche cuando iban a dormir, alguna situación. Entonces, yo puedo rescatar esa parte como positivo, ¿no es cierto? La unión de la familia, el trabajo familiar, las cosas que hicieron en familia, las cosas que trabajaron en familia. Entonces, eso podríamos hablar como parte positivo dentro de esta cuarentena, ¿sí? Listo, compañeros docentes, de mi parte agradeciéndole mucho por el espacio y por su tiempo en esta entrevista y bueno, esperando que se encuentre bien usted y toda su familia. De igual manera, Gracias. profe, de mi parte, un sincero agradecimiento por prestarnos su tiempo y colaborarnos para poder concluir con nuestras prácticas preprofesionales. Y de igual manera, como les dijo el compañero, esperando que usted y toda su familia se encuentren de la mejor manera. Gracias, profe. Listo, muchísimas Gracias, gracias a profe. ustedes, que les vaya muy bien en su carrera y éxito.